Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con la firma del acuerdo presidencial que vincula los resultados de las 4 mesas de negociaciones por el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, todo está listo para que el diálogo nacional comience en los próximos días. El decreto contiene 5 artículos que vinculan las decisiones que se tomen en ese ámbito y surge del compromiso del gobernante con la población el pasado 19 de diciembre, luego de la declaración de ganador de las elecciones y presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral y de críticas de la oposición. Personalidades e instituciones partidistas imbuidas en la búsqueda de resolver la crisis política surgida el 27 de noviembre suscribieron cada quien sendos compromisos a la etapa que está por iniciar con el impulso de las Naciones Unidas en la capital. El logro cristalizó 15 reuniones preparatorias, semanas de estancamiento y desencuentros que hoy allanan el camino para que el gobierno, los partidos nacional y liberal y el expresidenciable de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasrallah, comiencen a deslindar la crisis postelectoral. Todo se ha ido dando con cierto grado de desconfianza, partiendo con el Partido Liberal, que en rueda de prensa hace unos días firmó un compromiso de cumplimiento de los acuerdos y así iniciar la ruta de esta vía de entendimiento. La declaración fue firmada por el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, y otros directivos. El exrector señaló que en las pláticas deben estar presentes los 3 expresidenciables con mayor volumen electoral, Juan Orlando Hernández, Salvador Nasrallah y Luis Zelaya. A su vez, exigió que tanto la delegación oficial como la de gobierno deben mantener posiciones y criterios unificados para evitar descensos ficticios que imposibiliten los acuerdos y reiteró su compromiso de no crear discordias innecesarias. Nasrallah exigía que el acuerdo del gobierno sea vinculante y se publique en el diario oficial La Gaceta, lo que se cumplió este lunes y queda a la espera de que admitiera fuerza de ley. Horas antes, Naciones Unidas, en la voz de su mediador Igor Garafulik, confirmó la firma del decreto ejecutivo vinculante de los acuerdos por parte del presidente de la República, Juan Orlando Hernández. La decisión trascendió también en la cuenta oficial de Twitter del secretario de la Presidencia, Eval Díaz, quien adjuntó una imagen del documento con la rúbrica del gobernante y cuyo objetivo es allanar el camino del diálogo con Nasrallah y Zelaya. El presidente constitucional de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha firmado el decreto ejecutivo en el que reconoce los acuerdos que se alcancen por consenso de todos los participantes en el diálogo político que facilita la Organización de Naciones Unidas en Honduras. Estamos listos, escribió Díaz. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar en la entrevista. Como decía Carlos Zelaya y Samantha Velázquez, en la introducción vamos a hablar del diálogo. Tengo 4 personalidades de la vida política del país esta mañana para dialogar con ellos. Saludo al ministro de la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia, que es uno de los delegados para el diálogo que ayer en un decreto emitió el presidente Juan Orlando Hernández. Bienvenido, ministro Leonel Ayala. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes en Canal 11. Raúl, es un placer compartir con estos compañeros de estos diálogos y que nos hemos convertido más que compañeros en amigos. Es lo que la gente tiene que saber, que estas oportunidades también sirven para confraternizar y para acercarse en lo personal, que la política tiene que interpretarse como un instrumento. A veces se interpreta como un escenario para confrontarse. Y estamos en el diálogo es eso, el diálogo es aproximar nuestras diferencias. Las personas que tienen pensamientos afines no dialogan, los que dialogan son los que discrepan. Y estamos aquí para eso. Ahora tenemos la reunión que ha convocado Naciones Unidas y estamos muy a la expectativa, con mucho optimismo, con mucha confianza, que Honduras esto es lo que necesita, que caminemos en un haz de voluntades, que tengamos reglas claras, que definamos aquello que nos ha hecho diverger y que concentremos los esfuerzos para potencializar un futuro mejor. Sí, gracias, ministro. Don Luis Colindre, secretario ejecutivo del Comité Central del Partido Nacional. Luis, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días a los compañeros también de la mesa. Y honestamente, darle unos buenos días a la población hondureña, que hoy tenemos la gran oportunidad de
participar en un foro como este, que básicamente es una extensión del diálogo que hemos estado sosteniendo en las diferentes mesas de trabajo. Esperando con mucho optimismo que las propuestas de hoy sean completamente recibidas por parte de los diferentes sectores y partidos políticos con los que vamos a participar para que iniciemos el diálogo nacional a la brevedad posible y sobre todo con los mejores resultados para la población hondureña. Sí, gracias. El abogado Enrique Ortiz Sequeira, miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Quique, ¿cómo estás? Buenos días, Raúl. Buenos días, licenciado Ayala, licenciado Colindres. Tito Mejía, buen amigo. Esperemos que vuelva al ombligo que ha dejado aquí, a la gran familia del Partido Liberal. Aquí a las órdenes para que tratemos de aportar algo para el país, para Honduras, que tanto lo necesita. Me parece que estamos a las puertas de algo importante. El día de ayer se produjeron acontecimientos que hacen indicar que en esta semana o muy próximo podemos iniciar el diálogo, un diálogo que tiene 4 temas fundamentales. El tema de la violación de los derechos humanos, las reformas electorales, la crisis pre- y postelectoral, las reformas constitucionales, incluyendo el tema de la reelección, que es un tema que sigue vigente, que es el tema que fundamentalmente ha originado la crisis y que no se ha despejado y que bajo las actuales circunstancias cualquier proceso electoral o cualquier tipo de acción que pretenda realizarse de consulta al pueblo debe de tener un nuevo esquema electoral que me imagino va a salir fruto de ese diálogo nacional. Sí. El abogado Aristides Mejía Carranza, que es de los asesores del ingeniero Salvador Narrala, que está formando un partido político. Él ha sido convocado a esta mesa porque era el candidato de la alianza de la oposición. Narrala era candidato de Pino y de Libre. Él no tenía partido, pero él era el candidato de esos 2 partidos. Ahora están constituyendo un nuevo partido, Salvador Narrala y un grupo de personas cercanas a él, entre ellos el abogado Aristides Mejía Carranza, a quien saludamos. Buenos días, abogado. Buenos días, muchas gracias por invitarme a este programa y me alegra mucho compartirlo con todos estos políticos de los partidos que participan en el diálogo. Creo que hemos apostado a lo que en un país civilizado se debe apostar, que es al diálogo, porque las otras vías, ya lo sabemos, son vías que no conducen al mantenimiento, al fortalecimiento de la democracia y las instituciones. Hay que buscarle una salida política a las crisis. Nosotros ya tenemos recientemente la experiencia del 2009, en que por no encontrar una salida a una crisis, se llegó al extremo de un golpe de Estado. Y siendo que en Honduras hay un problema muy grande que surgió después de las elecciones del 2017, tenemos que darle la oportunidad a esta vía. Eso es ser responsable como político. La vía alternativa, que por lo demás no la veo en Honduras porque no existe en realidad, más que en palabrerío, es una vía que conduce a la destrucción. Así que me parece a mí que hay buenos augurios el día de hoy, espero que se mantengan porque en el diálogo también fue de fracasar y me parece que en esto hay que despojarse de los intereses individuales y partidarios y pensar en que no podemos los hondureños seguir de problemas de un problema a otro, destruyendo lo poco que hay de institucionalidad, lo poco que hay de democracia, lo poco que hay de respeto a los derechos humanos. Sí. Ministro Leonel Ayala, usted ha sido designado junto al ministro Eval Díaz por parte del presidente para estar en su representación y con toda la potestad para lograr acuerdos concretos en ese diálogo. ¿Qué le podemos decir a la población? Tomemos en cuenta también que usted estuvo a lo largo del prediálogo nacional. ¿Qué se aprendió de todo eso? Me llama la atención algo que menciona ahorita Aristides Mejía, y es: el diálogo puede fracasar. Mire, hemos hecho todo el esfuerzo que se puede hacer. Hemos soportado insultos, hemos aguantado diatribas,
hemos sido objeto de denigraciones. Hemos tenido paciencia ante situaciones verdaderamente inmaduras, pero lo hacemos porque queremos que esto camine. A veces hay gente inexperta en estos debates, en este diálogo. Bueno, en realidad no es un debate, es un diálogo. Pero se convierte en debate porque no entienden que lo que tenemos que hacer es platicar y no confrontarnos. Y hay gente que llega a esos diálogos a eso. Porque cuando no hay huella política, la inexperiencia le afecta a cualquiera. Estos dos caballeros que están aquí, tanto Enrique Ortiz como el abogado Aristides Mejía, tienen experiencia política y han aprendido a dialogar en su experiencia. Pero a veces hay otros que no lo logran. Y entonces se detienen a ver una coma, un punto o detalles que no son el fondo esencial de las exposiciones. Y eso demora todo. Estas 15 sesiones se dieron por esas situaciones. Si no, en las primeras 2 hubiéramos resuelto todo. Pero hay que entender eso, que también hay que a veces chinear personas que necesitan que les demos la mano para que se pueda incorporar. Pero estamos optimistas con todo y eso. Sin embargo, hay riesgos. Ahorita hay un tema fundamental, es esencial, y es que el Partido Nacional de Honduras esté presente en la estructura que le corresponde, la estructura primaria de este diálogo. ¿Por qué razón? Porque el Partido Nacional tiene 115 años de historia, porque el Partido Nacional tiene 61 diputados en el Congreso, porque el Partido Nacional tiene 173 alcaldes en todo Honduras y porque el Partido Nacional tiene un presidente en la presidencia de la República. El Partido Nacional sigue aunque este gobierno termine. Y han confundido eso, dicen, no, es que el gobierno es el Partido Nacional. El gobierno no es el Partido Nacional, por eso tienen diferentes concepciones institucionales. El Partido Nacional es un partido que tiene que ver con estructurar a sus fuerzas, a sus militantes para ir a procesos electorales y ganarlos. Lo mismo pasa con el Partido Liberal y lo mismo pasa con el partido que todavía no existe. O eso pasaría, el partido de Narrala. Y si un aspirante o un exaspirante tiene una presencia en esa silla, ¿por qué un partido que tiene todo lo que les he mencionado no va a estar ahí? Si el exaspirante Narrala no tiene por ahorita representantes en el Congreso Nacional, no tiene un partido siquiera, y nosotros hemos sido amplios y magnánimos y les he dicho que tengo una silla. Entonces que esté Mel Zelaya, que sí tiene diputados y que sí tiene un partido. Entonces uno no puede pretender ser considerado y ser respetado en las condiciones que tiene y no respetar a otros. Entonces a nosotros nos sorprende que esa sea una disposición y más nos sorprende que Luis Zelaya tenga esas posiciones cuando también es parte de un partido centenario, un partido que tiene representación en el Congreso Nacional, un partido que tiene historia, un partido que tiene alcalde. ¿Sabe cuántos votos sacó la sumatoria de todos los alcaldes de Honduras del Partido Liberal? Casi 1 millón de votos. Casi 1 millón de votos. El tema aquí es de conciencia política y por eso inicia el diálogo, por eso se da este diálogo, y si no lo vamos a tener, no lo vamos a recibir nosotros. Siempre están, no, que 2 contra 2 o que 2 contra 1, no se trata de 1 contra otro, se trata de que aquí hay 2 representaciones que necesitan estar ahí, así de sencillo, igual que están las otras representaciones, igual que el Partido Libre, que debe estar en este diálogo, igual que los partidos emergentes, Partido Alianza Patriótica, Partido UD, el Partido Demócrata Cristiano, el PINU. Esos partidos tienen representación en el Congreso Nacional, por lo tanto tienen que estar en el diálogo. Así de sencillo. Muchas gracias, Raúl. Solo algo más. El presidente Hernández la semana pasada habló de que consideraba que partidos pequeños, porque en la última elección, como nunca en la historia del país, fueron 10 partidos a la elección. En la papeleta habían 9 porque estaba la Unión PINU Libre. Pero el presidente Hernández, yo lo escuché decir que para él es importante que se incorporaran también los partidos
considerados minoritarios. Ministro, ¿qué hay de eso? ¿Sabe por qué? Porque tienen votos en el Congreso y nosotros no sabemos cómo pueden reaccionar los grupos del Partido Liberal, y no quiero dañar ni quiero ofender nada, pero ahí hay dos fuerzas que evidentemente tienen problemas. Digo porque fueron evidentes las confrontaciones entre Luis Zelaya y Elvin Santos. Entonces tengo entendido que ahí una facción tiene 16 diputados y el resto tiene otro. No sé cómo es que están distribuidos. Pero si una facción de esas no acompaña la decisión, no hay mayoría calificada. Así es sencillo, no hay mayoría calificada. Entonces todos cuentan. Por lo tanto, es necesario que los partidos que tienen representación en el Congreso sean respetados, sean considerados. Llámese Unificación Democrática, que tiene un diputado, o Democracia Cristiana, o PINU, o aún, y lo digo PINU, que fue parte de la alianza de Narrala, o aún el partido Alianza Patriótica, que tiene 4 diputados. Por lo tanto, esos partidos tienen una representación, que ese votito, por muy insignificante que parezca, porque dicen, no, que el 99.2% es de estas fuerzas. No es cierto, porque el Partido Libre no está representado ahí en el diálogo. Está Narrala, pero de ese 1.300.000 votos que sacó Narrala, no sabemos cuántos eran de Libre y cuántos eran de Narrala. En la elección anterior, Narrala sacó 400.000 votos y Libre sacó 900.000 votos. Súmelos, 1.300.000 votos. Entonces, el partido que tiene más caudal de votos es Partido Libre y no está en el diálogo. Raúl. Don Enrique. Mire, yo venía con algún grado de esperanza a este foro. Sígala teniendo, si no es nada diferente. Ministro, lo escuchamos con todo el respeto y cariño. Si usted quiere aprender a dialogar, tiene que aprender a escuchar. Esa es una regla fundamental del urbanismo, del respeto, de las buenas costumbres y del diálogo. Claro, así es. Oyendo al ministro, hay una película de Cantinflas que se llama El Político, que cuando Cantinflas habla, dice un montón de cosas que uno no le entendió absolutamente nada. Yo quisiera creer que usted es un mensaje, no un ataque, porque lo vimos muy virulento de entrada, atacando a Salvador Narrala, atacando a Luis Zelaya, atacando al Partido Liberal de Honduras. De ninguna manera. Haciendo una síntesis que no es la correcta y que es importante que la aclaremos. Porque yo coincido con usted. Desde la primera reunión se pudo haber montado el diálogo cuando el Partido Liberal propuso que se firmara el famoso pacto de Nueva York. ¿Quién no quiso firmar ese pacto? El Partido Nacional. Ahora resulta ser que después de 15 reuniones, cuando la crisis fue una crisis política, estamos hablando de otro diálogo que yo percibo que usted está planteando. El diálogo que se planteó fue un diálogo político para resolver la crisis pre- y postelectoral. En el diálogo ustedes empezaron a meter camaroneros, empresa privada, transportistas, y de inicio les dijimos, eso no es el diálogo que estamos necesitando porque hay 23 muertos en la calle y el comisionado de los derechos humanos ha dicho que este país se caracteriza por las violaciones permanentes a los derechos humanos, habiendo 23 muertos y hay otros que dicen que 45. Ahí dijimos que habían 3 fuerzas. ¿Por qué 3 fuerzas? Porque fue Luis Zelaya el primero que mandó la carta a las Naciones Unidas pidiendo el diálogo. No fue una iniciativa del Partido Nacional ni de Juan Hernández. ¿Lo puedo interrumpir? No, no puede. A ver. Segundo, lo siguió Salvador Narrala. Y por último, Juan Hernández. Yo no vi que Reinaldo Sánchez mandara ninguna carta de los 3 que ahora quieren ser 4.
Yo creo que se insulta la inteligencia del pueblo hondureño creyendo o haciéndole creer que Juan Hernández no es miembro del Partido Nacional. Y como usted lo dijo en un programa, mi querido amigo Luis Colindres, el máximo líder del Partido Nacional. Ahora son dos personas diferentes. Ahora quieren ser siameses pegados por el ombligo, por el corazón, pero quieren tener dos cabezas. Los entendemos. Y realmente los entendemos. Los entendemos porque el nivel de desprestigio de Juan Hernández es tan grande que ustedes como partido no se quieren manchar porque saben que pierden el próximo proceso electoral. Y esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Es más, usted es testigo que en las reuniones de las Naciones Unidas dijeron: puede ser que no acompañemos a Juan Hernández en la exposición. Y alguien dijo: si lo dice públicamente lo voy a negar, porque el tema es que ustedes tienen un discurso dentro de la mesa y tienen un discurso aquí en los medios de comunicación, y eso no puede ser. ¿Doble discurso? Doble discurso. Perdone. O sea, los miembros del Partido Nacional en la mesa del diálogo dicen una cosa y en los medios donde los ve el pueblo Raúl, dígame dicen otra cosa. Usted es un periodista de muchos años. ¿Usted realmente cree que Juan Orlando y el Partido Nacional son dos cosas diferentes? No iba bajo la misma fotografía del Partido Nacional. Estaba establecido. ¿Usted cree realmente que el máximo líder del Partido Nacional, que le da órdenes a la Corte Suprema, que le da órdenes a la Fiscalía y que le da órdenes al Partido Nacional, no? Abogado, pero es que me preocupa lo que usted acaba de decir, porque usted está diciendo que ellos dicen una cosa a lo interno. Miren, y le voy a mandar una cosa tan clara como la siguiente. Ya sacó el gobierno el decreto de vinculancia. ¿Lo tiene usted? Sí, claro. Sería bueno que lo pusiera en la pantalla. Ya lo vamos a Fabricio, si ahí lo buscas. El día de ayer, Salvador Narrala y Luis Zelaya pusieron claramente su posición sobre el diálogo, siendo los primeros que firmaron los documentos. Y esa acción produjo una reacción que es la firma del decreto ejecutivo. Pero ¿no Fíjese habían que platicado antes con el presidente Hernández, Luis Zelaya y Salvador? No sé, hay que preguntarle a Luis Zelaya y hay que preguntarle a Salvador. No el tema es el siguiente. Si usted ve ese decreto, que ayer Igor Garafulik dice que se va a firmar y dijeron con pombos y platillos, fíjese que está engavetado desde el 9 de agosto. Ahí la fecha de publicación de la Gaceta fue el 9 de agosto y lo firmó ayer 13. Ponga el decreto para demostrárselo. Entonces, ¿cómo es posible que hace 4 días aparece un decreto que supuestamente fue firmado el día de ayer? Sí, la fecha dice que es anterior. ¿Cómo que fue anterior? Imagínese que usted publique una ley con fecha anterior cuando el Congreso hace... Una fe de ratas. Bueno, pues, mírenlo, póngale la fecha. Ahí dice 9, ¿eh? Y si usted aparece en la Gaceta, que aquí se la voy a enseñar, hace 4 días tienen engavetado ese decreto y dicen que no lo van a firmar, sino que lo firmaron hasta ayer. Así es todo en este país. Se manipula todo y se maneja todo de la misma forma. Entonces, nadie el día de hoy, si bien es cierto, estamos entrando en este proceso del diálogo, cree en la firma de Juan Hernández, porque esa firma ya calzó en el compromiso de garantías mínimas en el 2013. ¿Cuál es la posición del Partido Liberal? Quieren que aparezca Juan Hernández y Reinaldo Sánchez porque lo están perfilando como el próximo candidato al Partido Nacional, porque se han quedado sin candidatos después de la ola de corrupción que se ha despejado en varios miembros y líderes del Partido Nacional. A nosotros no nos interesa. Ahora, si son lobos de la misma loma, que solo aúlle uno, que solo hable uno, no que tengan 2 voces. No me va a decir Reinaldo que va a tener una posición y Juan Hernández otra. Cuando habla Luis Zelaya habla por una sola voz y cuando habla Salvador Narrala habla por una sola voz. Estos quieren cacarear
y chupar a dos coyoles. Mírenlos. Parejitos los dos. Ustedes están dos ahí también. No, pero y ayer se sentó Luis Zelaya con Salvador Narrala también juntos. No sé cuál es el problema. Y yo soy otro. No sé por qué tantos brincos y el terreno es tan parejo, Enrique. Podemos buscar la foto. El otro día me dijo, la conferencia de prensa. El otro día me dijo un amigo, ¿sabes cuál es la solución? Que se pongan las tres sillas. Y como son lo mismo, que pongan media nalga Juan Orlando y que pongan media nalga Reinaldo y se sienten en la misma silla. Ahí está la solución. Porque son los mismos. ¿O usted cree que estos dos caballeros tienen divergencia? Permítame. ¿Cuál es la posición del Partido Nacional? Bueno, ¿Usted es el primero secretario? que todo, sí. Ayer vimos la conferencia de prensa en donde Salvador Narrala y Luis Zelaya al unísono, como una sola parte, como posición pero política. Como lo Claro. que va viendo Tito Mejía. Ya le voy a dar la palabra a Tito. Al unísono, como una sola parte. Vimos, y realmente como joven político lo lamento tanto, que sigan siendo personas que den poca participación, que sigan siendo líderes de oposición política, que traigan esto a la situación personal. Quieren y hablan de Salvador Narrala, hablan de Luis Zelaya y hablan del presidente Juan Orlando Hernández. Esto no se trata de personas. Y el Partido Nacional lo ha dejado claro, que se trata de instituciones. Y como bien lo ha definido la oposición, porque antes nosotros le llamábamos Gran Diálogo Nacional, ellos lo han definido como diálogo político. Lo que significa que quienes tienen que hablar de política, quienes tienen que trabajar sobre la política, son los sectores políticos per se. Además de eso, hemos ido a las mesas de trabajo, a las más de 15 reuniones, a proponer que en este diálogo político se integren todas las otras fuerzas políticas que quieran participar. Pero lo siguen encasillando en 3 personas. ¿Cuál es la justificación? Dicen, sacaron el 99% de los votos. Pero, pregunta, ¿qué derecho tendría el Partido Liberal entonces si agarramos más del 80% de los votos entre 2 personas, que fueron el que hoy es presidente, Juan Orlando Hernández, y Salvador Narrala? Vamos a ver. Tiene el derecho porque participó en política, así como tienen el derecho todos los demás de participar. Y bien importante, y aquí trabajar en función positiva de brindar resultados requiere que lo que hablemos ahí, la oposición, con los sectores, que hoy es el Partido Nacional y el Gobierno de la República, que el gobierno tiene que hacer su trabajo en el Ejecutivo, el Partido Nacional tiene que hacer su trabajo en política y en la política hondureña para la democracia de Honduras. Lo que salga de resultado de ahí, como bien lo dijo Igor Garafulik ayer en un programa, dijo, los consensos que ahí se generen de todas las partes, vamos a buscar la manera de presentarlo al Congreso Nacional para que sea sometido a consideración. Ese es el proceso. Eso es lo que las Naciones Unidas, quien es la anfitriona, aspira de este diálogo. ¿A qué aspiramos nosotros como partidos políticos? ¿Acaso no aspiramos a resultados concretos? ¿Acaso no aspiramos a tener estos consensos que se transformen en decisiones de obligatorio cumplimiento para todos? Ayer lo dijo incluso abogado Ortiz, la persona de su partido, Eduardo Martel, dijo, aspiraba a, y aquí lo tengo anotado para utilizar las palabras correctas. Dijo que él aspiraba a tener una mejor democracia, a la mejora sustancial de la democracia. ¿Qué significa eso? Construir elementos necesarios, reformas necesarias, para que la población de Honduras elija entre las opciones políticas que tiene y se sienta lo más satisfecha posible con los resultados. Siempre vamos a tener una oposición que, como la vimos ayer, igual Luis Zelaya y Salvador Narrala como una sola posición, insultando y denigrando. ¿Qué resultado usted puede tener dialogando con una parte si lo primero que quiere agarrar es el mazo para darle una trompada? ¿Qué resultado va a tener? Y lo peor de todo es que lo estoy viendo de líderes de partidos políticos que en realidad son una opción para el país. Y lo que están tratando de hacer es utilizar esta plataforma para
poder seguir insultando y denigrando. Y tal vez Luis Zelaya no lo dijo, pero el mensaje fue unísono. Primero fue una parte, después fue la otra. Y ahí estuvieron ambos. Su mensaje, por lo tanto, para mí se considera el mismo. Y esa es la posición en la que están. Usted sabe que si usted quiere arreglar algo, ¿cuál es la actitud que debe llevar para dialogar? Y voy a citar también, porque me pareció interesante que citaran un momento que ayer sucedió. El mismo moderador con la mesa que estábamos dijo, bueno, aquí claramente no se reúnen los 86 votos para una mayoría calificada. Y eso es de reconocimiento público. Eso no hay ni siquiera que decirlo. Usted lo sabe, usted también lo sabe, nosotros lo sabemos. Por eso estamos buscando la integración de más fuerzas políticas. Y hoy en día aspira a tener un diálogo nacional, un diálogo político, sin la participación del partido político más grande de Honduras. ¿No le parece que eso sí es jugar con el pensamiento de la gente? ¿No le parece que eso es tratar de verle la cara al pueblo hondureño? En realidad, si usted quiere que esto dé resultados, hoy el Partido Nacional lleva diferentes propuestas sobre la agenda que se ha solicitado por parte de las Naciones Unidas. Pero antes de decir la propuesta, yo quiero hacerle una pregunta al pueblo hondureño. ¿Usted cree que el mismo Salvador Narrala y Luis Zelaya, aunque sea al unísono, podrían ir con esa prepotencia y esa altanería al Congreso Nacional? Así como ayer lo dijeron. ¿Usted cree que ellos, llegando a las puertas del Congreso Nacional, donde están representadas todas las fuerzas políticas también, llegarán con soberbia al Congreso Nacional, así como lo han estado haciendo, insultando a los diputados, teniendo en cuenta que en la construcción de caminos políticos y de reformas, lo que usted necesita son aliados, lo que usted necesita son, en el camino, votos en el Congreso Nacional, que hoy no los tenemos? Es por eso que el Partido Nacional, primero, con toda su estructura política tradicional, no va a renunciar a ser parte de los responsables del diálogo político. No vamos a renunciar a eso. Y no le ponga nombres, estamos hablando del Partido Nacional de Honduras. Y estoy completamente seguro que el presidente del Partido Nacional, que se llama Reinaldo Sánchez, hará la delegación de la persona que crea correspondiente para que sea la cara, si es por la cara que a usted le molesta o porque esté participando. Solo permítame, Raúl, porque aquí sí es bien importante, porque estamos hablando ya de resultados concretos. Lo que queremos es un resultado de este diálogo y como partido político, y el mismo gobierno lo ha hecho, estamos listos para dar resultados. Y para que estos resultados no se reprocesen, como está la visión actual, el Partido Nacional lleva una propuesta, que las mesas políticas, aunque sean auspiciadas y facilitadas por la ONU, las hagamos dentro del Congreso Nacional. Porque ahí mismo serán invitados todas las fuerzas políticas y construiremos cosas y las llevaremos al Pleno para que esto pueda facilitar la construcción y camino. Porque antes lo que esperábamos era hacer esta reunión en un hotel, o antes lo que esperábamos era hacerla fuera del ajo político, que es el Congreso Nacional, y después mandar al Congreso Nacional, donde tiene que ser sometido también, porque es el proceso legislativo, a discusión y a la integración de todas las demás fuerzas políticas. Así que para ahorrarnos eso y para dar resultados concretos, y como Partido Nacional que considera que tiene una bancada altamente grande dentro del Congreso Nacional, pero no suficiente todavía para aprobar todos los resultados, estaremos solicitando hoy en la tarde que las mesas de trabajo que son políticas las llevemos allá. Y la mesa de derechos humanos, pues que tomemos consideración en dónde la llevaríamos, ¿verdad? Así, los resultados que vayan saliendo de las mesas ya van a tener el visto bueno de las diferentes fuerzas políticas y de la situación real. Ahí va a tener la libertad del Partido Liberal de emitir sus posiciones también. Tendrá la libertad de ver cómo hace internamente para que estén al unísono igual. Tendrá Salvador Narrala, que en este momento no tiene diputados, tendrá la oportunidad de establecer sus posiciones también ante los diputados del Congreso Nacional para que construyamos las decisiones y el diálogo avance, porque aquí la población de Honduras lo que quiere es que el diálogo avance. Don Aristides Mejía. Bueno, miren, yo pienso que hay que remitirnos al origen del diálogo y a la lógica que
asentó la posibilidad de ese diálogo. El origen todos lo sabemos. Es la crisis política que se generó a partir de un fraude electoral, no admitido por unos, pero sostenido por la mayoría de las organizaciones políticas grandes de Honduras, como el Partido Liberal, que inmediatamente dijo que había ganado las elecciones era Salvador, y por la mayoría de la población, me atrevo a decir. Ese es el origen del diálogo. El objeto primero del diálogo era salir de una crisis que había provocado muertos, porque el gobierno reprimió y murieron personas. Una vez que pasó ese momento, ¿cuál es el problema para el gobierno? El gobierno sigue estando en la necesidad de un diálogo porque el gobierno todavía no se ha consolidado políticamente. El gobierno es endeble, carece de buena gobernabilidad, el poder de Juan Orlando poco a poco se ha ido erosionando, incluido dentro de su propio partido. Ayer que estuve en un programa, estaban diciendo que preguntaron a la esposa del señor Anduray, que no recuerdo ahora su nombre, si es cierto, Abelis, exactamente, que sí es cierto que el Partido Nacional estaba dividido como lo había afirmado Salvador, y él dijo no, el Partido Nacional solo tiene un líder, que es Juan Orlando Hernández. O sea que está fundida la figura del líder, que ellos lo ven como un caudillo además, del líder político, el jefe de gobierno. Eso es indiferente. Entonces, para que cada quien haga su trabajo. ¿Por qué creo yo que ellos en este otro momento no están queriendo que solo sea Juan Orlando el que se siente, cuando eso había sido, y aquí está Quique, me puede confirmar eso, acordado como a la cuarta reunión? Después de la cuarta yo no volví, porque yo pensé que ya estaba hecho el trabajo y yo era para aburrirme ahí, 10 sesiones más para aburrirme, entonces mejor me fui. Pero ya en la cuarta ya estaba fijado en un resumen que había hecho el embajador de España, muy bien hecho, porque el embajador de España es un hombre de muchas capacidades políticas, diplomáticas, etc. Hizo un cuadro incluso, donde dijo, bueno, el diálogo tiene estos elementos. Uno, debe de ser hecho entre los tres principales protagonistas, ya se pusieron, de las elecciones, porque el origen del problema está allí. Debe ser hecho de manera obligatoria, debe haber un mediador, y el tema es este y este, ¿verdad? Por un lado, cada quien podía poner su tema, entonces el tema de la oposición era el fraude político, el tema del Partido Nacional, si no me recuerdo mal, era la incidencia de maras y pandillas en la elección, y que ellos consideran que eso les restó votos y tergiversó la elección. Entonces, bueno, ese fue el acuerdo con el que ya solo necesitaba uno y otro lado decir que sí. A partir de ahí, el Partido Nacional empezó a poner dilatorias, a decir que había que integrar a los grupos chiquitos de partidos, a tratar, a mandar también al Congreso. Allá se perdió un montón de tiempo porque en el Congreso no se resolvió nada, a rechazar la propuesta del Partido Liberal de ir a Nueva York, o sea, a no dar la cara prácticamente. ¿Qué vi yo en eso? Que ellos estaban tratando de desnaturalizar el diálogo por un temor que yo creo, no sé si Quique está de acuerdo conmigo, y es el temor de que Juan Orlando se siente en esa silla con los que participó en la campaña, y para abordar un tema que es lo que se necesita abordar de inicio, pero hay otros temas que son la consecuencia de ese. Y en esa silla, él va allí como ex candidato que fue del Partido Nacional. No va como presidente de la República, porque los otros dos no lo reconocen como presidente de la República. Entonces, ¿por qué se han inventado a última hora, o sea, después de todo eso, traer a Reinaldo Sánchez? Porque quieren decir en las imágenes que Reinaldo Sánchez representa el partido y que Juan Orlando, ¿a quién representa? Él es el presidente de la República y todos los demás están resolviendo problemas del país
pero bajo el entendido de que él es el presidente de la República y está totalmente legitimado. Ese es, para mí, el trasfondo de ese problema. Cuando justamente de lo que se trata aquí es de la falta de legitimación del presidente, de los nacionalistas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros en esto? Yo creo que sí estamos pensando en Honduras. Y yo creo que eso lo han visto varios, porque he leído ahí un par de editoriales de La Tribuna donde establece esta misma lógica que estoy contando. ¿Por qué es necesario el diálogo en este momento? Porque ahí tenemos el espejo en el país vecino, en Nicaragua, donde hay un conflicto, hay una crisis, van 400 muertos, un gobierno, imagínense la diferencia, ese gobierno que llegó con un 70%, porque lo que hizo Ortega es diferente de lo que hizo Juan Orlando en este sentido. Ortega primero destruyó la oposición y después que la destruyó se fue a la elección prácticamente solo y sacó 70%. Juan Orlando no pudo destruir la oposición a pesar de que lo trató porque le robó el partido a Salvador, manipuló, se hizo anular un artículo constitucional para ir a la reelección, hizo un montón de cosas para él poder participar y sin embargo no pudo y tuvo que hacer un gran fraude el día de las elecciones. Entonces, teniendo aquel gobierno un 70% en las urnas y una mayor solidez económica el país, miren el desastre en que están. Puede ocurrir lo mismo en Honduras. Entonces, es necesario no estar pensando en eso de las imágenes. Yo creo que Juan Orlando debe estar pensando, a mi juicio, como el hombre que ejerce el gobierno, en una salida política para evitar que caigamos en un problema. Una salida política para el país y una salida política para él, porque él está en varios problemas. Entonces, él necesita una salida política. Él debería de pasar a la historia como un gobernante que entiende su problema y que facilita un diálogo, que facilita una salida, que puede ser, hay varias salidas, eso lo podemos hablar después para no monopolizar la palabra, el uso de la palabra, pero hay varias salidas para esa crisis política. Que esa crisis es latente, a ratos se calma, pero en cuanto hay un problemita como el de los transportistas, da la impresión que el gobierno se va a caer. Entonces, para mí esa crisis política hay que buscarle una salida y eso es a través del diálogo. Y hay que buscarle, y también Juan Orlando podría pasar y revertir su mala imagen un poco o mucho, haciendo las reformas que el país necesita para transitar de nuevo a una democracia que se ha ido perdiendo y a una institucionalidad. Sí. Al ministro Ayala lo ha designado ayer el presidente Hernández para estar junto a Valdías en ese diálogo en representación del gobierno de la República. Ante los señalamientos que hacen los compañeros aquí, Enrique Ortez Sequeira y el abogado Aristides Mejía, ¿qué se le responde? Sí, mire, es interesante. Primero, si Enrique Ortez se sintió afectado por algunas de las expresiones, yo quiero expresar mi pesar. Quiero tratar de entenderlo. Solo voy a hacer algunos números. El Partido Nacional tiene 61 diputados en el Congreso Nacional. El Partido Liberal tiene 26. El Partido Libre tiene 30. Pues está PINU, Alianza, 4 y 4, UD y DC. Si usted le resta a los 30 diputados de Libre, solo quedan 98. Si hubiesen 16 diputados del Partido Liberal, y no quiero ofender con esto, Enrique, que no estén de acuerdo con algo de este diálogo para que se apruebe con mayoría calificada en el Congreso, solo nos quedan 82 diputados. Por eso necesitamos que el Partido Liberal esté unido, pero yo no lo quiero ofender con eso. Usted solo resta, no, ministro. no se ofenda. Usted solo ha aprendido a porque, restar. No, es que parto de la cifra general de Usted 128. solo resta, yo sumo. No, yo también sumo y multiplico. No. Yo soy ingeniero industrial. Yo lo dejé hablar, Enrique, y usted me permitió. Pero usted no me lo permitió. agrede. No se moleste, Agrede, por no eso me yo no molesta. estoy agrediendo, solo estoy haciendo números.
Por eso no se ofenda, Enrique, por favor, se lo pido. Es necesario tener los 86 votos en el Congreso. No quiero molestarlo, no quiero ofender, créame. Sume. Por otro lado, no, 61 más 26. Sí, es que yo parto de la cifra general. Partido Liberal tiene 26 diputados. Bueno, ojalá que no los divida. Sí, no, pero porque están acostumbrados. Yo creo que la discusión. Bueno, pero eso solamente es una ilustración. Porque también el Partido Nacional le puede numérica. dividir en cuanto a. Hay 13 de Juan Orlando y 43 de. El Partido Mauricio. Nacional está unido, solo le puedo decir. Entonces, en relación. Tan unidos que quieren 2 sillas. Tan unidos que quieren 2 sillas. Porque no es lo mismo el gobierno. Ahí no es lo mismo. Usted no acepta que uno participe cuando usted participa y ahorita me está impidiendo que yo plantee todo. Ahí sí quieren 2 sillas. Entonces. Ayer estaban 2, una posición. Ayer estaban en una silla los dos. No, están en 2 sillas los dos. Entonces, miren, cuando ustedes hablan de Naciones Unidas, las Naciones Unidas trabajan con Estados miembros. Si el presidente Hernández no manda una nota a la ONU no hubiese mediado en este tema. Entonces todo el mundo trata de llevarse las palmas. Hubo una carta del presidente y una respuesta del señor Guterres y dijo, señor presidente Juan Orlando Hernández, allí vamos a apoyar a Honduras con la representación de Naciones Unidas para promover este diálogo. O sea, la relación de Naciones Unidas con el Estado miembro. Entonces, sí hay una facilitación total, completa y plena. Y aquí estamos por parte del gobierno. Por otro lado, este ha sido el único gobierno que lo planteó desde sus inicios, que dijo, caiga quien caiga. Y aquí, dígame qué otro gobierno en la historia ha llevado a un tribunal a políticos o a la clase política. Independientemente de las circunstancias, este lo ha hecho y el anterior lo hizo. Y esas situaciones se plantearon desde que se inició el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque sabemos que la sociedad necesita que cada vez la justicia vaya tocando temas que es necesario que los vaya aplicando justicia y que se vaya adecentando y depurando cualquier situación, delito común, administración pública, etc. Si no, revise lo que hay en los centros penitenciarios. Eran 9.000 privados de libertad, ahora hay casi 20.000. En 4 años, 5 años, un poco. Entonces, la otra situación es que tampoco yo los quiero ofender a ninguno de ustedes dos, no lo malinterpreten. Porque uno habla. A mí no me ofenden porque yo no soy susceptible. Ok, gracias. No Cuando uno plantea lo de Manuel Zelaya Rosales, yo le digo, si nosotros somos de un partido o hemos sido miembros de un partido diferente al de Manuel Zelaya Rosales, pero también es necesario ver de qué forma participa en el diálogo. Si a lo mejor ideológicamente es la divergencia más grande que puede haber. Hoy que venía escuchando la radio y escuchaba al expresidente Porfirio Lobo Sosa diciendo que la gente del diálogo debería buscar incorporar a Manuel Zelaya y a Libre a ese diálogo porque es la segunda fuerza. Lo han hecho, no ha querido. No, te estoy contando lo que Pepe estaba diciendo esta mañana y cuando nos dice Tito que Narrala sacó tantos votos, pero los de Libre dicen que fue Libre. Y la verdad que fue la alianza. Pues los dos. Fue la alianza, por eso. La alianza. Entonces, Pepe insistía hoy que para que tenga más fuerza y que esté mejor la cosa, tienen que convencer a Mel Zelaya. Estoy repitiendo lo que dijo don Pepe Lobo. Deben convencerlo de llevarlo al diálogo. Totalmente. Bueno, es una opinión. ¿Sabe lo que dice Mel? Y aquí se lo dijo a usted en un programa. Ajá. Aquí se lo dijo a usted en un programa. Ahí es donde veo el doble discurso. Mel dijo, yo quiero hablar con los nacionalistas y los nacionalistas son los que no quieren hablar conmigo. Mel Zelaya lo dijo. ¿Y qué dijo Pero Eval? Tito Mejía ¿Y qué dice, dijo Eval el primer día? pero Aristides dice que Mel habla por abajo. Lo que quiero bueno, decir no es lo digo que... yo, lo dijo Eval el primer día del diálogo. Pero vos lo dijiste, hasta te atacaron. Ahí está Enrique de testigo. No, es que no lo digo Entonces, yo. Es que lo dijo, mire, yo lo único que digo es lo que yo constato. Y yo vi 2 cosas. En enero, mientras se dijo que nadie debía de ir al diálogo porque era un traidor sentarse con el Partido Nacional porque es criminal y no sé qué, así dijo Mel, todos vimos cuando se fue a sentar con Oliva, ahí en el mismo hemiciclo cuando estaban cerrando la legislatura.
Y se enojan por eso, porque yo digo una cosa que yo vi, que todo el mundo, y se enojan porque Eval, y luego lo repitió Garafuli, dijo que Eval había dicho, sí, ya se acercó él propuso un montón de cosas, ya pidió, porque pidió de un solo cosa, y entonces eso es una verdad. Ahora que él después cambió de posición y no quiere participar en el diálogo es otra cosa, pero yo creo que es deseable que él esté en el diálogo. Ministro Ayala. Estoy a favor Sí, que esté. mire, con la fecha del decreto, la Gaceta no se publica todos los días. Eval Díaz salió del país el viernes. Antes de salir, porque hablamos por teléfono, y me decía, porque yo ayer toqué este tema en el foro y lo llamé, él estaba fuera del país, venía anoche. Me dice, yo ya mandé el decreto a la Gaceta. Entonces, por eso es que está impreso, pero la publicación sale hoy. Este día sale la publicación. Este día se lleva. Entonces, de acuerdo Aquí a cómo lo se van tengo, presentando. ministro. Sí, se lo repito. Salió el 9. De acuerdo, pero la publicación sale hoy porque van con diferentes fechas en la Gaceta. Diferentes fechas se van incorporando y se van registrando y se publica una vez, no sé si es cada semana o algo por el estilo. Ahora sale la publicación. Entonces, con el otro tema del diálogo multisectorial. Solo una cosa ahí, para lo que hablaban de los partidos pequeños, se comunica conmigo el diputado Enrique Illescas y me dice, excelente programa. Raúl, no estaremos en esa mesa famosa de diálogo dado que no lo desean los partidos tradicionales y las nuevas alianzas partidarias, pero en el Congreso ya tenemos nuestras sillas. Ahí haremos que nos respeten en el Congreso Nacional una golondrina si hace verano. Solo para que lo sepan los amigos y sería bueno que se mencionara. Ok, entonces con el diálogo multisectorial, nosotros queríamos incluir en ese decreto que también se plantea el diálogo político y el diálogo multisectorial a la vez, porque se ha menospreciado, lo han atacado el diálogo multisectorial donde participan los gremios, las asociaciones, la cooperación, la universidad, donde participan las fundaciones, los jóvenes, todos los sectores. Lo ha menospreciado la fuerza política. Entonces ellos dijeron, no puede ir ahí el diálogo multisectorial. Se sacó del decreto, de la propuesta de decreto. No va a ir ahí. No quiere decir que el gobierno lo va a hacer y lo va a hacer en otra ruta. Lamentablemente no va en el decreto, pero no importa. Como lo planteó la fuerza de uno de los dos partidos que estaba ahí, o ambos, no va en el decreto. Se atendió lo que ellos dicen. Con relación a que el presidente se siente en esa silla, el presidente ya no es candidato. No podemos retrotraer lo que pasó el 26 de noviembre a la fecha. Él ya no es candidato, él es ahora presidente de los hondureños. Aunque no le guste a los amigos que estuvieron ayer sentados en esa conferencia de prensa, o no lo compartan por lo que sea, no quiere decir que no sea el presidente. Entonces, ¿cómo va a estar el presidente sentado como candidato cuando ya no lo es? Ese es el tema. Por otro lado, cuando dicen le robó el partido a Salvador, mire, yo le digo una cosa, aquí a veces hay personas que culpan a otros de sus responsabilidades. El tema es que aquí, en muchos de los casos, han obtenido posiciones y las han perdido. Se perdió, por ejemplo, una bancada que tenía el PAC, la perdieron. Un partido que tenía el PAC, lo perdieron. Una alianza que tenía Libre y el equipo de Salvador Narrala, lo perdieron. Un partido que tenían, lo perdieron. ¿Cómo pueden estar responsabilizando a Juan Orlando Hernández por todo lo que pierden? No es posible. Uno tiene que ser responsable de sus actos. Si uno pierde algo, uno es el único que tiene que ver con cualquier pérdida que tiene. Entonces, con esto de sectores, claro, hay una situación en sectores que lo que sucedió después de las elecciones de alguna manera nos afectó a todos. Hay, hasta cierto punto, reacción o hiperreacción por cualquier situación. Honduras ha sido un país pacífico, pero ahora obviamente esas reacciones en las calles, en actos delictivos, en violación de la propiedad privada, afectó a sectores que lo que ven ahora es que esa es la respuesta para una expresión de una situación que pueden llevarlo por la vía pacífica. Claro, hay que lidiar con eso y hay que trabajar con eso. Y le digo a Enrique, a quien yo lo he valorado bastante en este diálogo, yo soy ingeniero, Enrique. Yo sé sumar y multiplicar, resolver matrices y ecuaciones.
Yo sé lo que significa X a la N. Muchas gracias. Don Enrique. Mire, yo creo que Tito puso el dedo sobre la llaga y después de oír al ministro, creo que coincidimos en lo mismo. La crisis político-electoral se decanta por una sola razón. Porque una gran parte del sector del pueblo hondureño no reconoce a Juan Orlando como presidente. Ellos quieren que todo el mundo lo reconozca como presidente. Internamente, los números reflejan que el conflicto se debe a dos cosas fundamentales. A la figura de la reelección, que mucha gente considera que fue un acto de manipulación político en la Corte Suprema de Justicia, y al fraude electoral del 26 de noviembre. Y cuando se genera la crisis postelectoral y se inicia la mesa de diálogo, se establece con claridad de que no nos estamos sentando con el presidente. Nos estamos sentando con tres fuerzas políticas, como lo mencionaba Luis Colindres, Partido Nacional, Partido Liberal y la alianza política en ese momento representada por Salvador Narrala. Y sí estábamos de acuerdo en que son tres instituciones y tres fuerzas, no cuatro. Bueno, el acuerdo era de ustedes. Siempre propusimos que estuvieran las otras fuerzas políticas también. Eran eso lo debe tres fuerzas reconocer. y no cuatro. Y ayer, en presencia suya, Igor Garafulik con claridad lo dijo. Yo voy a hablar con tres fuerzas y no con cuatro. Porque ustedes así lo han Pónganse de querido. acuerdo los nacionalistas porque deben de ser una sola voz. Y eso es lo correcto. Segundo, O sea, Igor dijo que... con que claridad solo uno dijo, puede- solo fuerzas. son tres Es fuerzas. correcto. Es el Solo punto. son tres fuerzas políticas. Y si lo dice el órgano que ha estado mediando por 15 reuniones, yo no sé por qué tantos brincos si la tierra es plana. Ahora, si ustedes quieren seguir en ese tema y se quieren justificar y los entendemos, sabemos de esa crisis enorme que ustedes están obviamente viviendo. Es más, fíjese que la crisis hoy, y quiero entenderlo, y no me quiero equivocar, lo dijo usted al inicio de su principio, hoy quieren llevarse el diálogo y las mesas del diálogo al Congreso. Es una propuesta que estamos haciendo. ¿Se Otra opondría vez. usted? Otra vez No. se lo quieren Para llevar al empatanarme. Congreso. Se quieren llevar el diálogo al Congreso y quieren... Y se lo voy a explicar en mi participación para que lo entienda bien, porque lo está No, malinterpretando. lo interpreto con la misma claridad a la vez. El Partido Nacional está haciendo este diálogo, como dice un amigo, enredaticio. Al le vamos a final explicar la de fórmula. cuentas, si hay algo que hay que reconocer en José Manuel Zelaya Rosales es que ha dicho, no quiero el diálogo. Ha sido claro. Ha sido claro. Mejor Ha sido digan claro. ustedes que no quieren el diálogo. En eso coinciden con él, Y si son de números, En el fondo ministro, no, mire, no quieren los dos. en el fondo no lo quieren. Y si son de números, No, y si no son de es números, mire, si son de números, ustedes tienen 61, ¿ah? Sí. ¿Y libre? 30, tengo entendido. Bueno, ahí hay 91, no necesitan a nadie más. Hagan su arreglo. No, Entonces, estamos en el Si el diálogo. Congreso es entonces el yo estoy importante, haciendo suma. si el Porque si el Congreso es el es- tema, bueno, resuelvan el tema en el Congreso a ver si se va a resolver la crisis política. Ustedes no quieren ser parte, es lo que está diciendo. Le voy a hacer claro. Partido Liberal desde el inicio dijo, el diálogo debe de ser entre los dos que están disputando la presidencia del Congreso de la República porque se robaron las elecciones. ¿Quiénes son esos dos? Juan Hernández y Salvador Narrala. Si hay necesidad, el Partido Liberal no participa porque la crisis es entre estos dos caballeros. Uno que dice que es el presidente y el pueblo dice que no, y el otro que es el presidente y el pueblo dijo que sí. Es entre ellos. Ahora ustedes le están queriendo dar otro tono al diálogo. Están dándole otro matiz, están metiendo otros elementos que no son los elementos reales del tema. Es que ¿sabe qué pasa, Y Enrique? hoy, después de estar claro de un decreto que sale por la presión que le hace la oposición, ya no les gusta estar en la mesa de Naciones Unidas. Y a mí me parece
que su propuesta, con todo respeto, Luis, es una Y se falta la voy a explicar, si me permite. una falta de respeto para Igor. Se la Porque explico. después de estar en la mesa de la Casa de las Naciones Unidas, ahora se quiere llevar, después de que vienen mediadores internacionales propuestos por las Naciones Unidas, se lo quiere llevar donde Mauricio Oliva. Don Luis Colindres. Sí, ¿puedo explicárselo? Esa es la propuesta que él está Puedo haciendo. explicárselo. Y se lo voy a explicar como si lo entendiera mi hijo, que tiene 6 años hoy, el mayor. Vamos a ver. Mire, en la mesa de trabajo, ¿sí? ¿Abrimos la participación? ¿Sí o no? Sí, y Sí, dijimos, no, espéreme. dijimos a propuesta de ustedes Espéreme. que iba a llegar una representación No, del espéreme, Congreso espéreme. a la mesa No de es que le diálogo. estoy Así dando dijeron. la palabra, no es que le estoy dando la palabra, estoy en el uso de la palabra. No, es que me le estoy la tira. explicando, solo es sí o no. Explíqueme, pues. ¿Abrimos Al la pueblo, participación? explíquelo. ¿Queremos abrir la participación en las mesas de trabajo? Sí. ¿Tenemos facilitador internacional? Sí. ¿Qué era lo que iba a hacer Naciones Unidas? Era pagar un hotel para llevarnos a un hotel. No sea, no, Vamos a ver. no espéreme, menosprecie así las discúlpeme, cosas. hombre. Discúlpeme. Pero a la hora de la hora, el apoyo que nos está dando Naciones Unidas es el facilitador, ¿sí? En la mesa de trabajo, para que todo el cúmulo de personas estemos aportando ideas y con la facilitación generemos consenso. ¿Está usted opuesto o en contra de recibir el mayor apoyo político en el Congreso Nacional para que los consensos de ahí, en vez de que sean reprocesados después de tomar las decisiones, No, entre mire. tres, tengan la posibilidad Luis. de llegar a un Congreso Nacional y puedan levantar la mano los diputados y aprobarse? Mire, Luis, es el doble discurso que yo le hablo. Quique, Mire, ustedes llegaron con una nota. déjeme terminar. No lo voy a dejar Déjeme terminar porque está terminar de hablar, mintiendo. déjeme Mire, terminar de hablar. llegó con una nota que decía... Él está mintiendo. Está mintiendo y le voy a ¿Por decir qué? por qué. Llegaron con una nota de la jefatura de la bancada del Partido Nacional, ¿Sí? diciendo que estaban de acuerdo en llegar a las mesas de diálogo, Sí. incorporarse a las mesas de diálogo Sí. en la Casa de Naciones Unidas. Estábamos... Hoy Permítame, están Quique. haciendo todo lo contrario. Están diciendo que las Naciones Unidas se vaya para el Congreso Nacional de la República. Ese es el doble discurso del No, que estamos Quique, hablando. Y le exigieron al Partido Liberal de Honduras que llevara la nota y el Partido Liberal de Honduras llevó la nota. Quique, El Y el compromiso, pueblo, Luis. el pueblo hondureño no quiere, solo digo Está- esto, el pero pueblo hondureño permítame, no quiere un está arreglo entre opuesto. diputados, quiere No, un arreglo entre fuerzas políticas. fuerzas que- políticas. Lo que nosotros queremos, El y pueblo- como usted bien lo dijo, es que el diálogo no fracase. Y el diálogo político es en base a la vida democrática del país. Si ustedes no le quieren dar participación a los demás, es problema de ustedes porque están viendo al pasado. Siempre han estado viendo al Ustedes pasado. son los que dicen eso, nosotros no estamos a en la esa hora de la posición. hora, a la hora de la hora, quien estaba en primer Al grado pasado mañana va a presente. segundo. Quien estuvo en primer grado el año pasado y está en segundo. Y como bien lo dijo su representante ayer en un programa, aspira a tener una mejor democracia en el país. Y vamos a construir esa mejor democracia si hacemos participar a la gente, si hacemos participar a todos. Entonces, ayer mismo quedó el proceso bien establecido y lo explicó Igor. Quique, usted ya es viejo en esto, es más que yo, tiene muchos más años de participar en política. Entonces, tiene la experiencia usted de que sabe que arreglos entre partidos políticos que excluyen a otros generan oposición después. Y lo que nosotros queremos, al igual que usted, es que tomemos decisiones en el marco de este diálogo que tengan la facilidad de aprobarse en el Congreso Nacional. Entonces, si antes íbamos a estar en un hotel o en cualquier otro lugar, ahí es donde tenemos la oportunidad de que participen con toda la libertad los diferentes sectores, los partidos políticos que nosotros ya habíamos considerado que debían estar. Eso cambia las cosas, cambia el resultado, sí puede cambiar el resultado, le puede dar más fortaleza para evitar un reproceso, para evitar dilatar tiempos, para generar la mayor participación posible. Y eso lo tiene claro, aunque me diga que no, porque es su posición política la que debe mostrar en este momento, lo tiene claro, que en aras de avanzar tenemos que buscar la mayor facilidad y en ningún momento se está suplantando a las Naciones Unidas, a quien agradecemos profundamente la paciencia que han tenido
en estas reuniones de diálogo, en las reuniones bilaterales también, en los diferentes planteamientos que se han hecho, en soportar también las críticas que ha hecho Salvador Narrala, los insultos que le ha hecho, las correcciones tantas veces que Salvador Narrala ha tenido que justificar. O sea, todas esas cosas, las Naciones Unidas las han llevado con una carga. ¿Todo por qué? Porque nosotros como partidos políticos entendamos que la construcción de consensos debe facilitarse. Y ayer quedó clarísimo, como a usted le gusta citar bastante lo que dijo Igor, quedó clarísimo. Lo que va a pasar es que como estas decisiones son por consenso, y por consenso, porque como ustedes no han querido que participen otros partidos políticos en la responsabilidad del diálogo. No es cierto eso. En la responsabilidad del diálogo, ¿sí o no? No es cierto eso, Luis. Entonces, ¿en la responsabilidad del diálogo pueden estar? No es cierto, Luis. No, permítame, Quique. Esto simple y sencillamente es un proceso. Todas las cosas son un proceso. Y en el proceso se definen claramente los actores. En ese sentido, el proceso fue, bueno, Naciones Unidas se ha prestado para que estas tres fuerzas políticas, escuche bien, fuerzas políticas, trabajen, generen un consenso, y si hay consenso entre las tres, nos vamos a presentar al Congreso Nacional y vamos a someterlo a consideración del Congreso Nacional. Eso, hasta las Naciones Unidas está reconociendo el papel del poder legislativo del Estado. Y en las mesas de trabajo ustedes lo quieren suplantar. Nosotros no estamos de acuerdo. Por eso llevamos una propuesta. Usted ahí adentro, más tarde, a las 3 de la tarde, va a votar que no o va a votar que sí. Lo veremos allá a las 3 de la tarde, pero es nuestra propuesta. Bien, voy a hacer una pausa. ¿Qué dicen los televidentes? No podemos leer todos los mensajes, pero rápidamente algunos. David Chávez, homónimo del diputado, el próximo candidato del Partido Nacional a la presidencia de la República será Juan Hernández. Por tal razón, el Partido Nacional no debe tener un representante en el diálogo. Paz y seguridad. Buenos días. Con todo respeto, el que acusa que demuestre dónde está el fraude, dónde están las pruebas, necesito verlas. Saludos y éxitos, Ricardo. Es un verdadero diálogo, no debería estar ningún partido de maletín que se preste al mejor postor. Pero al Partido Nacional le conviene que al final el diálogo no haya consenso y así el decreto de ley no será efectivo. Un ingeniero dice, ¿será que esa ingeniería que él estudió no llevó la clase de estadística? Digo, para que nos den la cátedra el magnánimo de los números acerca de cómo se revierte una tendencia de un 5% con el 60% del escrutinio. Esa es la pura verdad de dos partidos, uno que es el ganador y el otro usurpador como un dictador. Ya se sabe que todos lo tienen maquillado. Esos son los números. Una pausa y volvemos. Para comenzar. Bien, vamos a la parte final del programa. Voy a iniciar con don Aristides Mejía Carranza. Platicaba yo con mis distinguidos invitados de esta mañana que alguna gente me está escribiendo que el programa está bueno, pero que entonces si no va a haber diálogo porque la posición de ellos es diferente y distante. Aristides, ¿qué va a pasar? Bueno, con eso que has evocado ahí, yo quiero decir lo siguiente. Da la impresión que, y por eso lo dije al principio, que el diálogo puede fracasar y espero que no. Yo espero que no, porque yo soy a favor del diálogo. ¿Y por qué puede fracasar? Porque, por un lado, el Partido Nacional... ¿Para ti puede fracasar el diálogo? Podría fracasar, sí. Porque, por un lado, el Partido Nacional a cada rato le está metiendo palos a la rueda de la carreta para que la carreta se enrede y se atrabe. Una de las cosas que acaba de mencionar Enrique Ortiz Sequeira es muy importante. Siempre están insistiendo de los partidos chiquitos que hay que llevar el diálogo al Congreso, pero yo la pregunta que hago es, para que el diálogo cobre credibilidad y vitalidad y el pueblo hondureño se interese, porque ha habido pérdida de interés. Solo una cosa, me escribe don Mauricio Ramos, a quien saludamos. La posición de la alianza firmada por Mel Salvador y Guillermo Valle de fecha 22 de febrero se exige mediador y vinculancia. El Libre no ha cambiado su postura. Cuando haya vincularía garantizado, ahí estará. Muy bien, me parece excelente. Ya me voy a referir a esa me parece una buena posición. Pero lo que quiero decir es lo que evocó Quique. Quique está diciendo, a cada rato están insistiendo en que se vaya el diálogo al Congreso. Pero yo creo que el pueblo hondureño
para que el diálogo tenga fuerza y credibilidad, no va a creer nunca que en el Congreso que está bastante desprestigiado, vaya a ser, digamos, el protagonista del diálogo. El protagonista del diálogo tiene que ser necesariamente los que son líderes supremos de las diferentes grupos que hay en el país. ¿Y quiénes son esos líderes supremos? Por un lado está Salvador, que es el que recibió, a mi juicio, la mayor cantidad de votos, pero por otro lado está Juan Orlando, que es que según los nacionalistas recibió según una gran parte de los nacionalistas recibió la mayor cantidad de votos. Por otro lado está Luis, que es un hombre que ha aportado mucho a la democracia. Y por otro lado, sí, yo sé que debería de estar Manuel Zelaya, porque Manuel Zelaya tiene el mérito de haber concebido la alianza, de haber puesto una persona popular en la alianza y de haber estructurado eso. Pero vemos claramente que el Partido Nacional le pone palos a la rueda de la carreta para que no funcione y que Manuel Zelaya no se quiere sumar, porque lo ha dicho claramente. Y me alegra mucho por eso, ver que Mauricio Ramos, que es una persona muy cercana a Mel, diga que ellos están dispuestos a entrar en el diálogo, refiriéndose a un documento que es cierto se firmó en aquella época, si se reúnen esas condiciones. Eso es un buen augurio, quiere decir que quizás hay un cambio de posición, porque en esto tenemos que ser claros. Solo hay dos vías para solucionar un gran problema político, 2 o 3 vías. Una vía es el diálogo y llegar a acuerdos y hacerlo funcionar. Otra vía es, si te vas a huelga, a las tomas, a la manifestación pacífica, a la paralización del país, etcétera, y que el gobierno caiga por eso, porque el gobierno puede caer por eso y estuvo a punto de caer en diciembre, además una semana más y cae. Tercero sería la insurrección armada, que yo creo que todo el mundo la tiene excluida. Si consideramos que la insurrección armada está excluida, que la segunda opción, esta de las tomas, las manifestaciones, los comandos insurreccionales, no está funcionando en este momento, pues solo queda el diálogo. Y el diálogo hay que hacerlo funcionar. Entonces yo diría que es importante que entendamos que cualquier tendencia, cualquier posibilidad de excluir una fuerza política chiquita no significa al final una exclusión verdadera. Porque el diálogo tiene niveles. Primero van los principales, los protagonistas. Después esos protagonistas giran instrucciones a sus partidos o a sus fuerzas políticas. Y después se consensúa en el Congreso para ver si lo que se necesita legislar para un diálogo, porque no todo es para legislar, pues se tiene la voluntad. Yo no creo que un diputado, y con esto termino, racionalmente se oponga a acuerdos de alto nivel, porque eso le va a causar perjuicio a su futuro político. Yo no creo que si ya las 3 fuerzas, y si se suma Mel Zelaya, sería la totalidad, y le dan instrucciones a sus diputados, salgan diputados diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con ese acuerdo político que han firmado los 4 grandes de la política en Honduras. Se imagina un acuerdo firmado por Salvador, por Mel, por Luis Zelaya y por Juan Orlando, y que vengan los diputados y digan que no. Eso yo no lo creo. Yo no sé si vos, Quique, crees que se vayan a oponer una vez que haya un acuerdo a nivel de los más altos, al nivel más alto. Aquí todo es posible, Tito. Todo es posible. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista sobre eso. Gracias al abogado Aristides Mejía por su participación esta mañana. Ministro Ayala. No, yo sigo siendo optimista. Estamos en esto porque creemos que la democracia es la forma que tenemos como sistema de poder desarrollar los pueblos. Nosotros creemos en la libertad, creemos que un Estado tiene que viabilizar las opciones para que se pueda desarrollar su pueblo. Y por eso estamos aquí, porque una voz cuenta, porque una mano en el Congreso cuenta, porque una expresión
disonante o de oposición también cuenta. La oposición tiene su lugar y se le respeta. La oposición se considera. Y nosotros, porque creemos en la democracia, estamos aquí y estamos participando en todos estos esfuerzos. Lo hacemos con la convicción de que Honduras debe cambiar, que la democracia no es perfecta en el país, pero que sí es perfectible, que sí podemos irla mejorando, que sí hay que corregir errores. Parece que desde 2009 venimos dando tumbos, pero estamos a tiempo de rescatar lo que de alguna manera se mira amenazado. Así que de parte nuestra, toda la voluntad, toda la disposición, todo el compromiso, porque este diálogo prospere y que dé frutos. Gracias al ministro Leonel Ayala. Don Luis Colindres. Gracias, Raúl, por la invitación. Gracias a los distinguidos compañeros con los que hoy estuvimos compartiendo, también a la población de Honduras por escucharnos. Aquí es bien interesante escuchar diferentes argumentaciones que se contradicen unas con otras. Aristides mencionó que si venía Mel Zelaya, tenía su sitio. Mel Zelaya y Salvador Narrala estuvieron en la misma alianza. Si viene el Pino, le van a dar su sitio por aparte. No entiendo eso. Entonces ahora no entiendo por qué se oponen a que entiendan que gobierno es una cosa y debe trabajar por los hondureños y el Partido Nacional debe de trabajar en las cuestiones políticas. Ahora tal vez eso significa que siguen hablando del pasado, siguen hablando de personas. Nosotros estamos viendo esto como una construcción a futuro, que al final es lo que le conviene a usted que nos está viendo, no a las tres personas que en este momento se quieren poner como figuras del diálogo. El máximo representante de la vida democrática del país es el ciudadano y nosotros como nacionalistas estamos pensando en eso. Por eso, el Partido Nacional en este diálogo político se mantiene firme en su posición de tener una silla en la responsabilidad del diálogo, su puesto en la responsabilidad del diálogo como merecidamente lo tiene. Y hoy también llevamos la propuesta que para facilitar los acuerdos, para llegar a tener los consensos que realmente se concreten en esos instrumentos legales de obligatorio cumplimiento para todos, tomemos la buena decisión, porque estamos de acuerdo en que la mediación, ya tenemos un acuerdo las diferentes fuerzas políticas, se propuso a Igor Garafuli y al embajador de España como mediadores, eso no cambia en ningún momento. También los facilitadores ya están en el país y esos están contratados por las Naciones Unidas. Ahora lo que resta es que en la mesa de trabajo hagamos el trabajo de inclusión con todas las fuerzas políticas. Y a nivel de diálogo político, el Partido Nacional considera que el mejor camino es que esa mesa de trabajo se trabaje también en conjunto con el Congreso Nacional y las fuerzas políticas ahí representadas. Para que avancemos, para que a la salida del acuerdo de esa mesa de trabajo tengamos un Congreso Nacional que con la mayor cantidad de fuerzas políticas respalde las decisiones y consensos que le convengan a la vida democrática del país. Así que hoy el Partido Nacional se presenta a las 3 de la tarde a la Casa de las Naciones Unidas a trabajar, a avanzar, a proponer y a sentar ese granito de arena que le conviene a todo Honduras. Muchas gracias. 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 Cerramos con el abogado Enrique Ortiz Sequeira. Raúl, muchas gracias. Saludos a los compañeros. Si yo estuviera del otro lado de las cámaras estaría sumamente preocupado. Porque hoy queda claro la razón por la cual el diálogo ha estado en 15 reuniones. Y queda claro también cómo se van cambiando de posiciones a medida se va dando el diálogo de lo que originalmente se pactó en el diálogo. Yo quisiera dejar sentada con claridad la posición del Partido Liberal de Honduras para que todo el pueblo hondureño vea que somos consecuentes con lo que hemos venido diciendo desde que se solicitó el diálogo ante el secretario general de las Naciones Unidas. Este es un diálogo político por la crisis electoral que se dio, por el fraude que se dio el 26 de noviembre en el proceso recién pasado. Ahí participaron tres fuerzas. Juan Orlando Hernández, que representaba al Partido Nacional, Luis Zelaya, el Partido Liberal, y Salvador Narrala, la Alianza, que en este momento se acordó eran los responsables del diálogo. El diálogo debería tocar temas políticos. ¿Y cuáles son los temas políticos que se deben de solventar?
el tema de las reformas constitucionales y la ilegal reelección, la violación que ha hecho el gobierno de los derechos humanos, con 23 muertos y 45 para otros. Además, el tema de las reformas, porque no podemos ir a un proceso electoral bajo estas mismas reglas de juego. Y también el tema de la crisis y el fraude electoral que se realizó el 26 de noviembre, que incluye el tema de maras y pandillas que propuso el Partido Nacional. El Partido Liberal nunca ha dicho que el Partido Nacional no participe. Es más, cuando Salvador Narrala se retiró dijimos no había necesidad del diálogo y no podemos pensar que va a haber diálogo sin Partido Nacional. Hay una comisión ejecutiva que va a llevar a cabo el diálogo. En esa comisión ejecutiva nosotros estamos de acuerdo que esté el gobierno, que esté el Partido Nacional, que esté el Partido Liberal, que estén los seguidores de Salvador Narrala. Y bienvenido Libertad y Refundación. No estamos excluyendo a nadie, Luis. Y dijimos con claridad que cualquier persona se puede sumar a las mesas de trabajo. Y dijimos también que iba a ser el Congreso, a través de los representantes que tuviera cada partido, que iba a ver a la mesa del diálogo, no la mesa del diálogo al Congreso Nacional de la República. No nos oponemos a que entren los pequeños. No digan cosas que no son, porque ustedes tienden a confundir a la gente. Hoy el Partido Liberal va a seguir haciendo lo que sabe hacer, apostarle al diálogo. Pero eso no significa que vamos a seguir permitiendo las serias enredos y laberintos que hace el Partido Nacional de Honduras, queriendo aparentar de que él y el gobernante son dos cosas diferentes, cuando todos sabemos que fue candidato del Partido Nacional de Honduras. Quizás Ojalá, porque uno es la caricatura del otro. Ojalá que podamos avanzar porque Honduras lo requiere. Los problemas de Honduras son el desempleo, la inseguridad, el narcotráfico y la falta de legitimidad de las instituciones. Tenemos que volver a un Estado de Derecho porque nadie cree en nadie. Y me parece que en este momento, cuando hay una serie de diputados cuestionados de parte del Congreso Nacional de la República, de repente en este momento ese no es el foro más adecuado. No hay duda, ministro, que los arreglos se pudieran hacer entre 30 de unos y 60 de otros, entre 26 de unos y 26 de otros. Y usted menciona incluso la división del Partido Liberal. No, no es división. Yo le digo con claridad, los 26 votos van a estar a favor del diálogo y la posición del Partido Liberal. Pero si usted cree que tiene algunos de esos liberales, lo vamos a ver, ojalá voten por el Partido Nacional de Honduras. Lo dudo. Usted está pensando de que tiene esos diputados en el Partido Nacional y está equivocado. No, y por último, el Partido Liberal. Y por último, me dijo que usted era ingeniero industrial. Pedirle un favor. Deme una cita para que me demuestre matemáticamente cómo se puede revertir una tendencia del 71% de alguien que tiene un margen de 8, sesgada, siendo una tendencia irreversible, y aparezca con el voto rural un presidente que no. Cantidad de situaciones en Estados Unidos que ganan el voto electoral y no ganan el voto popular. Cantidades de elecciones, si usted lo sabe. Bush hijo, Kennedy, Nixon. Pero ese no es Está el un mismo estado, sistema. Claro, sucede. Estados Unidos, No, donde es va el preso, un estado el que vota se de roba otra las manera elecciones. y otro estado vota de otra forma. Leonel. Un departamento vota de una Leonel, manera ahí y es otro donde yo departamento veo- vota. ahí Claro. ahí es donde yo veo claro, que usted es claramente un ingeniero y no un político. Un voto puede, Mire, un voto mire, puede, usted un sabe que departamento puede votar de una manera Sí, estamos de acuerdo. donde pero había mire, Mara y la gente no la fue ele- y la no ele- salió de sus casas a votar la por la elección de- intimidación la elección y en de otros Estados lados sí fue a Unidos, votar. Quiere Así decir sencillo. que los Una elección de 60 segundo Fíjense que grado. nos íbamos a despedir bien y toca la estas elección cosas. de Entonces, Estados Unidos. yo solo le pedí la Leonel, cita, usted es el que agarró no, cuerda. pues sí, yo se lo voy a demostrar, pero se lo digo aquí públicamente Leonel, la porque elección de Estados yo ya había Unidos de tenido mi segundo grado. participación, entonces tengo que participar porque me Mire, está Leonel, diciendo algo solo que le no quiero decir compartimos. una cosa, la elección de Estados Unidos es una elección de segundo grado, el pueblo elige por estados y después un colegio electoral que es diferente, elige
al presidente, por eso es que se dan esas Bueno, esas son discrepancias. situaciones. Pero en Honduras la elección es de primer grado. ¿No se acuerda la diferencia entre La Albert elección Gore? es directa. ¿No se acuerda la diferencia? No, sí es que estoy de acuerdo, pero la elección entre Albert no puede- Gore y George Bush. Son cosas O sea, que no, es Leonel, una similitud, son Aristides. cosas que no son Es comparables. una similitud. Un estado puede votar de una Leonel. manera y otro de otra. Igual pasó aquí. Ahí se ve Unos que departamentos usted es votaron de una ingeniero. manera Con y otros el departamentos de sabe de otra. números, ¿Y por pero qué no uno les sabe dice de este política. criterio? Se ponen Caballeros, así, no se son pongan cosas así. que no son Pero, comparables. claro, Pero vamos vamos a ver algo son- muy importante. son Se similitudes. Hay que mire, Son similitudes. Es que usted quiere que yo me quede callado. Yo soy ingeniero, Leonel, Aristides. yo sé. Yo no Solo estaba le en- pedí sitio y se Leonel, revolvió. solo le voy a y decir excluyeron. solo le voy a decir una cosa y no voy a decir. Ajá. Solo hay que comparar las cosas que Lo- son lo- comparables. los dos las estuvieron en cosas el- que no son comparables no se pueden Ustedes comparar. estuvieron en el tribunal A ver. ambos. Solo para terminar. Deberían de responder. Pidieron que se contaran 5,000 y pico de actas porque eran de las que ellos no sabían cómo Pero habían aquí no hay- salido. Y eran las que supuestamente comprobaban el fraude. Y no comprobaron nada porque las elecciones al final se suman voto por voto en las actas electorales. Bien, gracias. Gracias a mis distinguidos invitados. Ojalá que se pongan de acuerdo por el bien del país. Dios primero. Ahí tenemos el ejemplo de Nicaragua. Un montón de gente me decía, me voy a Nicaragua a invertir a Nicaragua, me voy a vivir a Nicaragua. Ahí hay paz, hay trabajo, ahí se puede invertir, hay seguridad, el Estado protege la inversión y ya van como 400 muertos. Ojalá que la clase política de Honduras, por el bien de todos nosotros y del futuro del país, se pongan de acuerdo. Buenos días.